ONG Aide Service Éducation, cours d'espagnol, niveau seconde C, M. Kawamoko. Bueno, buenos días clase. Estamos todavía aquí para una nueva clase que se apoya sobre un texto que tiene como título Asustados en el rastro, página 40, línea 12, línea 27. Lección 5. La expresión de los estados de ánimo. La cuarta sesión. La expresión de la indiferencia. Vocabulario. En ese texto vamos a estudiar algunas palabras. El principio. El principio, lunes es el principio de la semana, es decir, el comienzo. La mercancía. Mi madre vende en el mercado quigombo, arroz, pimienta, berenjenas. Estos representan su mercancía. Palabra alto o alta. El Kilimanjaro es la montaña más alta de África. Simple, ¿no? La comprensión está clara. Bueno, como idea esencial en esta parte que estudiamos, se trata del encuentro entre tío Herman y el desconocido. Gramática. Las expresiones de la indiferencia. Regla. Para expresar la indiferencia en español, se puede utilizar me vale, poco importa, no me dice nada, me es indiferente, a mí me da lo mismo, etcétera, etcétera. Ejercicio. Entre las expresiones siguientes, ¿cuáles son las que corresponden a la indiferencia? Voy bien, me es indiferente, ¿dónde? ¿A mí qué? Ninguna importancia para mí. Dime, te acompaño. Segundo ejercicio. Amina y Anita son dos amigas de la clase de segundo que viven en el mismo barrio. Cada día tras la clase se van juntos a casa. En camino, ambas chicas discuten de la importancia de la escuela en la vida de una chica. Según Amina, la escuela es la vía inevitable en la realización de la ambición de una. Anita parece indiferente frente a esta afirmación que no comparte. Relata el diálogo, ponga de relieve la indiferencia de Anita. Bien, si queréis voy a repetir para mejor comprensión. Estaba diciendo, no hay largo tiempo que estudiamos hoy un texto cuyo título es Asustados en el rastro. Se encuentra en el libro Horizontes, página 40. Va de la línea 12 a la línea 27. La lección es la lección 5, la expresión de los estados de ánimo. Y es la cuarta sesión, la expresión de la indiferencia. Bueno, vamos a ver algunas palabras que representan el vocabulario. El principio. Bueno, lunes es el principio de la semana. La mercancía. Mi madre vende al mercado quigombo, arroz, pimienta, berenjenas. Estos representan su mercancía. Alto o alta, depende. El Kilimanjaro es la montaña más alta de África. La idea esencial de esta parte que estudiamos es el encuentro entre tío Herman y el desconocido. Vamos a venir con la gramática. Las expresiones de la indiferencia. Regla. Para expresar la indiferencia en español se utiliza me vale, poco importa, no me dice nada, me es indiferente, a mí me da lo mismo, etc. Ejercicio para acompañar a esta clase. Entre las expresiones siguientes, ¿cuáles son las que corresponden a la indiferencia? Voy bien, me es indiferente, ¿dónde? A mí qué, ninguna importancia para mí. Dime, te acompaño.
terminaremos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. Amina y Anita son dos amigas de clase de segundo que viven en el mismo barrio. Cada día tras la clase se van juntos a casa. En camino, ambas chicas discuten de la importancia de la escuela en la vida de una chica. Según Amina, la escuela es la vía inevitable en la realización de la ambición de una. Anita parece indiferente frente a esta afirmación que no comparte. Relata el diálogo. Ponga de relieve la indiferencia de Anita. Muchas gracias con la atención, porque se acabó ahora la clase. Muchas gracias por la atención. Y una vez, lee bien el texto, esta página y también la parte que nos interesa aquí. Y vas a comprender. Si hay preguntas, lo haremos la próxima vez. Gracias y adiós.